Bueno, y vamos a entrar el mensaje, en la palabra de Dios. Quiero recordarle que hemos estado en una serie que se llama Entrando a la Tierra Prometida, pero por razones de la Semana Santa vamos a hacer como un stand-by ahí, un espacio, y toda esta semana vamos a estar hablando, aunque siempre lo hacemos, los mensajes terminan revelándonos, mostrándonos a Dios y a Jesús. Queremos ser bien centrados en la persona de Jesús. Y hoy en el mundo católico, en el mundo occidental, se está celebrando lo que llaman el Domingo de Ramos. Yo sí estaba buscando, quiero compartirle, buscando el tema de por qué sacan el Domingo de Ramos, y al menos en esta porción que vamos a leer hoy, que es el fundamento del mensaje, no aparece la palabra ramos, pero resulta que en otras, como esta porción, este fundamento está en los 4 evangelios, hay uno en el que sí habla de las ramas, y bueno, y ahí tomaron ramas y bueno, se volvió la costumbre y todas esas cosas. Pero hay una cosa que me llamaba la atención, y es que nosotros, bueno, el mundo occidental y sobre todo el mundo católico volvió hasta eso un amuleto. La gente lleva la palma, la cosa, y se le lleva para la casa, y porque esta es bendecida, y la pone en una esquina de la casa. Yo me acuerdo, mi abuelita, eso tenía una colección de ramos. Ese fue del año tal, ese me lo regaló, ese me lo bendijo el arzobispo. O sea, mi abuelita tenía una colección de ramos, y eso era porque ahí estaba la bendición. Y resulta que esas cosas, esos elementos solamente son un símbolo para honrar al que verdaderamente merece la gloria y la honra, que es Cristo Jesús. Hay una canción de un cantante que se llama Michael Rodríguez, si no estoy mal. La canción se llama ¿Qué burro eres? Y la canción cuenta de alguien que va entrando a un lugar y lo comienzan a aclamar. Y él orgulloso, porque lo estaban aclamando, y resulta que cuando al final se dio cuenta que no lo estaban aclamando a él, sino que el que iba encima de él, que era Cristo Jesús. Y el coro de la canción dice así: qué burro eres. No es a ti a quien alababan, al que festejaban. Y a veces nos pasa así, ¿cierto? Nosotros no nos damos cuenta que el que merece la gloria es el que está sobre nosotros, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el fundamento del mensaje de hoy? Usted sabe, si no hay un fundamento bíblico, puede ser un mensaje muy bonito y todas esas cosas, pero no transforma el corazón del hombre. Lo único que puede transformar el corazón del hombre no son las iglesias, no son las personas, es la palabra de Dios. Y por eso debe tener un fundamento bíblico centrado, y donde se nos revela el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros adoramos. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, del versículo 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Dios de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Entonces, el contexto de esta porción es interesante. Número 1, los 4 evangelios relatan este evento histórico, la entrada de Jesús a
a Jerusalén, o cómo llegó Jesús a Jerusalén. Interesante porque este evento sucede la última semana de vida de Jesús sobre la tierra. Todo comienza con este relato. ¿Y a dónde iban ellos? Ellos iban a llegar a Jerusalén para celebrar la última Pascua del Señor. Ahora, inicia con un lugar, hay un recorrido ahí que inicia dice, bueno, en esta versión en la que yo tengo, dice la ciudad de Betfagé. Y es interesante porque los estudiosos, los antropólogos y toda esta gente dicen que Betfagé era realmente una aldea pequeñita. Y en la única parte de la Biblia donde se menciona es aquí, en donde comienza ese recorrido, esa última etapa, esa última semana de la vida de Jesús. Incluso algunos que estudian estos temas dicen que hoy en día es un barrio de Jerusalén, porque realmente no hay el lugar claramente definido. Es aquí donde se consiguieron las dos asnas o los dos burritos, o la asna y el burriquito, para que Jesús entrara a la ciudad. Otra cosa interesante es que precisamente está dentro de los 2000 codos que dice la ley, que era lo permitido para un judío recorrer el Sabbat. Usted sabe, el Sabbat comienza el viernes en la tarde y termina el sábado en la mañana. Entonces ese día no se podía hacer nada, y bueno, si estaban en Pascua, pero se les permitía hacer un recorrido hasta de 2000 codos. Y esta aldea o este caserío estaba dentro de esa distancia que ellos podían recorrer. Ahora, un lugar tan pequeño, tan insignificante, allí comienza ese recorrido al momento cumbre del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Jesús. Y sabe, así comienza el Señor a trabajar en nuestra vida, ¿cierto? A veces hay un evento insignificante entre comillas para nosotros, pero resulta que ahí es donde comienza Dios a preparar esa entrada triunfal al destino final en nuestra vida, que es nuestro corazón. En un recorrido hasta que digamos, yo por ejemplo recuerdo 2 eventos que cuando yo echo para atrás yo digo, verdaderamente Dios estaba como que dándome la vuelta, buscándome, y fue donde comenzó a marcar mi vida. Y son 2 cositas. Uno, yo les contaba, yo estudié en la Universidad de Cartagena, allá en el claustro de San Agustín, y para ir en el último año, cuando yo conocí a Jesús, para ir al lugar de práctica, que para los abogados se llama el consultorio jurídico, pues salía por la puerta y me tocaba dar la vuelta, y era en la parte de atrás, lo que se llama la calle del cuartel. Y resulta que para llegar allá, en un lado lateral, había un espacio donde estaba un prostíbulo, un bar ahí donde habían prostitutas y todas esas cosas. Y yo siempre pasaba por ahí, veía la música y veía a las chicas así, todas, usted sabe cómo saben, las puertas, y oye, mira, ven, todas esas cosas. Y pasaba por ahí, y toda esa zona también era de puro bar, de lugar de tomaderos de cerveza. Alrededor de la universidad, usted sabe, hay mucho siempre eso. Hoy en día no, porque se han vuelto lugares de, ¿cómo se llama? Hoteles boutique y spa y todas esas cosas. Ya no es como antes. Pero pasando un día por ahí, frente a este bar, este prostíbulo, vi a 2 tipos parados así a pleno sol, 12 mediodía, y ellos ahí con las manos extendidas, llorando y no sé qué cosa. Y yo pasé por enfrente de ellos y me los quedé mirando y me reí. Estos mares están locos, no sé qué cosa. Y resulta que al mes yo era uno de esos locos, que también oraba por esos lugares y todas esas cosas. Al mes ya estaba en ese camino. Pero ese lugar me marcó porque ellos estaban pidiendo por un lugar no de muy buena procedencia o no muy santo, pero ellos estaban ahí orando por las mujeres y orando por todos los que llegaban ahí. Y otro evento es que ese año será mi último año en la universidad, y
A mí me había ido muy bien en la universidad, yo era buen estudiante, pero ese año fue mi peor año, ¿sabes? Y me estaba yendo mal y en la esquina de mi casa había una vecina que tenía un grupo de oración de todos los vecinos y mi mamá iba ahí todos los días a orar por mí, todos los días, que le vaya bien a Pacho, que le está yendo mal, que no sé qué cosa, y entre mi mamá más oraba y ese grupo oraba, ¿sabe qué? Me iba peor. Y mi mamá me llegó un día que yo, Señor, yo no quiero saber más nada de ti porque tú le has dado la espalda a mi hijo y no sé qué cosa, y salió de pelea con Dios, dice ella. Y para esos días, la anfitriona dijo, miren, va a venir mi pastor el próximo día, no me acuerdo qué día era que hacían esa reunión, y no sé qué, y ve que vengan, que no sé qué cosa. Y cuando llegó el día, todos los vecinos cerraron su puerta y nadie daba la cara, y la única que cogieron por ahí, mal parado, fue a mi mamá. Y mi mamá, ¿cómo decía que? Y fue así como forzada. Y ese día nada más fueron mi mamá y la dueña de la casa. Y mi mamá cuenta que el tipo predicó como si en ese salón o esa sala hubieran 200 personas con la misma fuerza, con la misma pasión para esas dos personas. Y ese mensaje hablaba precisamente de reconciliación, de haberle dado la espalda a Dios y ahora mirarlo, a mirarlo y reconciliarse con Él. Y mi mamá dice que mientras él estaba hablando todas esas cosas, ella tenía como una visión con una cosa y me veía a mí sobre un lugar y mucha gente escuchando lo que yo estaba diciendo. Y dice mi mamá, eso era como que, mío, tú como que vas a ser presidente. Y bueno, sí, aquí estamos, se está cumpliendo, yo hablándole a mucha gente, pero no porque sea presidente, sino porque soy predicador. Y saben, tal vez tu inicio de tu vida espiritual haya sido así, en un lugar insignificante, un lugar donde tú no encuentras, pero ¿sabes lo que evidencia eso? Que Dios tiene un plan y un propósito, y que tú has empezado un recorrido hacia un destino final, ¿sabes? Aunque sea pequeño. Un paréntesis ahí, ¿sabes quién era ese predicador, ese pastor que fue y que predicó, aunque habían dos personas? El pastor Johnny Copete. A pesar de todas las cosas que se hablan y se dicen, no sé qué, y la gente no sé qué cosa, yo tengo esos recuerdos y ese agradecimiento en mi corazón. Fue la primera persona que le predicó a mi mamá y que creó en nosotros ese deseo de buscar, sin saberlo. Después yo me lo encontré y hasta tuve mis momentos de ministrarle a la hija y todas esas cosas, porque ellos asistieron al colegio cristiano donde yo era el capellán, en Cartagena, en un momento. Pero bueno, después de ese lugar donde sale una orden, ven, consígame 2 pollinos, y todo se movía en favor de ese plan de Dios. Luego ellos pasan al Monte de los Olivos, y usted sabe lo que pasó en el Monte de los Olivos. Es el lugar donde Jesús tiene, entre comillas, una crisis y comienza orando a sudar sangre, ¿cierto? Y es el lugar donde lo entregan, donde Judas va y lo entrega para que sea, para que lo latiguen y todas esas cosas. Es el lugar un lugar de traición, un lugar triste, donde él, confiando en sus amigos se durmieron y lo dejaron solo en ese proceso. O sea, fíjense el recorrido. Y a veces nosotros queremos que cuando estamos caminando en el Señor todo sea gloria y todo sea bendición y todo suavecito. ¿Y por qué no me salen las cosas como yo quiero? Mira el recorrido de Jesús. Y sabes, bueno, más adelante lo voy a decir. No fue el único momento de la vida de Jesús en que fue rechazado. Y fíjate, Juan dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Vino un pueblo, a una nación, y su pueblo lo rechazó. Y a veces nosotros nos molestamos porque fulano no me saludó. A veces abortamos el plan de Dios, fulano me puso mala cara. Y etcétera, etcétera. Fíjate, todo el rechazo de Jesús.
en su recorrido. Y eso sabe que es parte del plan, el plan. Y después del Monte de los Olivos, llega a la meta físicamente, que era llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua. Mira todo el recorrido. Y nada de ese recorrido es alegre, sabroso, no sé qué cosa. El lugar final era para que lo crucificaran y lo torturaran. El plan de Dios. Por encima de los rechazos, por encima de las dificultades, por encima de todos esos momentos que nosotros atravesamos, hay un plan de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe? Interesante porque el otro lugar que está ahí es Jerusalén. En Jerusalén había un lugar que se conoce como la Puerta Dorada, y eso, ese lugar también le llaman la Puerta de la Eternidad. O sea, Jesús hizo ese recorrido por la Puerta Dorada, que también significaba la eternidad, la entrada a la eternidad para todos nosotros. Y no solo eso, a esa puerta también se le llama la puerta de la misericordia, porque todo eso opera no porque yo me lo merezca, no porque yo he sido bueno, no porque yo doy, no porque yo hago, solamente por su misericordia. ¿Sabes? Cuando el Señor llegó a mi vida, el evento que era ayer se llama el encuentro, y bíblicamente nosotros no buscamos a Dios. Dios sale al encuentro de nosotros. Dios es el que busca encontrarse con nosotros. Hay gente que, no, porque yo cuando busqué de Dios, no buscaste nada. Dios te buscó y en su misericordia abriste tu corazón y lo encontraste. Él siempre propicia el encuentro con alguien, con una persona, etcétera, etcétera. Él siempre propicia el encuentro. Y en ese lugar donde ellos llegaron es interesante porque le llaman la Puerta Dorada, la misericordia, y bueno, todo eso es por la misericordia de Dios. Pero cuando él llega a ese lugar donde se había hablado tantas veces y que se había dicho que por ese lugar iba a entrar el Mesías, hay otras cosas interesantes. Le llaman la Puerta Dorada porque se cree que tiene incrustaciones de oro, y cuando el sol pega sobre ese lugar, esa puerta resplandece, y por eso le llaman la Puerta Dorada. Pero eso también nos habla de la eternidad, ¿cierto? Un lugar dorado, un lugar resplandeciente, un lugar donde el sol de justicia va a estar resplandeciendo siempre. Nos habla de nuestro destino final. Pero es interesante porque en el año 1541 un conquistador que le llamaban Solimán el Magnífico cerró esa puerta de entrada, la selló completamente. Y no solamente la selló, sino que al frente de esa puerta puso un cementerio donde los judíos nunca más se iban a acercar, y también había un mensaje para ellos. Era cerrar la puerta a la oportunidad de que su Salvador, el gran Mesías, lo que estaban esperando durante años, no iba a tener entrada, no iba a tener regreso, ¿cierto? De hecho, esa fue la estrategia. Él cerró ese lugar para desanimar a los judíos. Y porque bueno, nosotros sabemos y entendemos que Jesús ya vino Jesús el Mesías vino por primera vez hace 2020 y pico de años, 2030 años. Pero ellos están esperando todavía esa primera venida. Nosotros estamos esperando la segunda venida. Y la Biblia dice que cuando Él regrese por segunda vez va a entrar por ese lugar a Jerusalén. Pero nosotros estamos esperando la segunda y ellos la primera. Entonces, para desanimarlos que su Mesías no iba a entrar, le cerraron la puerta. Y la selló. Eso fue Solimán. Pero nosotros sabemos que eso va a pasar. Aunque el hombre se oponga, aunque el hombre quiera desanimarnos, y también aunque el mismo diablo quiera desanimarnos, Dios va a entrar en nuestro corazón y va a hacer su obra. ¿Sabe? Ayer en el encuentro, la gran mayoría, solamente 2 personas, cuando mi esposa preguntó que si alguno había tenido dificultad para ir, solamente 2 personas levantaron la mano y dijeron, nosotros 2 no. Pero todo el mundo tuvo dificultades para llegar.
Incluso los que estuvieron predicando también, el enemigo también los atacó en una de esas crisis de temor. No, yo no puedo, yo no sé, y resulta que Dios los utilizó tremendamente. Eso pasa. También me pasa a mí. Hay veces que yo llego aquí, pero usted no sabe cómo he llegado. Y también he tenido a veces dificultades en la casa. El enemigo quiere interponerse en el plan de Dios. ¿Me entiendes? Pero nosotros tenemos que persistir. A pesar de las dificultades, y esa es una de las cosas que aprendemos con todo esto, a pesar de todo ese recorrido tan difícil, Jesús lo caminó. ¿Cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros creemos que la Biblia es una historia rosa, ¿entiendes? Que, ay, te convertí. Esa es una primera etapa en que cuando me predicaban a mí, te decían, mira, acepta al Señor que todo va a salir bien. Carro, casa y beca, como la publicidad. Pero resulta que el Evangelio no es así. Es estar en medio de un bombardeo de Satanás por desanimarte y por un lado Dios levantándote a través de su Espíritu Santo para que sigas adelante y no te quedes atrás. Esa es la vida del Evangelio. Eso es seguir a Jesús. Por eso Jesucristo dijo, tome su cruz y sígame. No dice, suelta la cruz y sígame. No, tome su cruz y sígame. Todo el recorrido de nosotros en la vida cristiana tiene dificultades. Así que si tú estás esperando que ir a la iglesia para que, ay, me digan que todo va a salir bien, bueno, no siempre va a ser así. Pero lo bueno es que aún en esas dificultades Dios tiene un propósito con tu vida. Qué diferente, ¿cierto? En medio de las dificultades podemos ver a Dios obrando, levantando nuestras manos, etcétera, etcétera, ayudándonos. Ahora, todo esto y este evento confirmaba el cumplimiento de una profecía. Cielo, tú tienes por ahí Isaías 62:11. Yo tengo aquí Zacarías. Zacarías 9, muchos años antes, más de 400 años antes de que Jesús viniera, Zacarías en el capítulo 9, dice en el versículo 9 también, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro y montado en la cría de una burra. Dale. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y adelante de su obra. Amén. Ahí está Isaías y Zacarías, dos profetas, mucho antes de que Jesús viniera, estaban anunciando que el Salvador, que el justo, que el rey de los judíos iba a venir. Y a mí me llama la atención eso porque siempre les he dicho, a veces Dios nos da promesas, nos habla y nosotros creemos que eso se va a cumplir mañana. Esto pasó 400, 500 años después que ellos lo profetizaron. Y esa es la gran lucha de nosotros. Ay, pastor, es que Dios me dijo y yo no he visto nada. Mira, Dios dijo lo va a cumplir, pero no cuando tú quieras, como tú quieras y en la forma que tú quieras. Es como el propósito, como el plan de Él está diseñado para hacerlo. Yo, como he dicho, a veces en la Biblia encontramos historias que no son, vuelvo y repito, rosas, con un final feliz. Pero hace parte de un plan maravilloso de Dios con esa persona o con otros que lo rodean. Yo siempre me acuerdo de la vida de aquella mujer que es una historia un poco medio triste. Resulta que el tipo terminó casado con ella, pero él no quería casarse con ella, sino con la hermana, sino que el papá de ella engañó al
al yerno y le cambió la esposa y resulta que terminó enredado es con la hermana, que dice, muestra la Biblia que lo único que tenía eran los ojos medio rasgados, o sea, como que no era muy bonita, pero la bonita era la otra. Y esa mujer amó a ese hombre. Y ella dijo, le daré un hijo y me amará. Y resulta que nació el hijo y nada. Y el tipo seguía amando y recordando a la que él, a la hermana. Y le dio un segundo y dijo, pero ahora sí me amará. Y resulta que nada. Y así se llenó de hijos. Y el tipo siguió amando, fue a la otra. Pero antes de que diera luz al último, él dijo, con todo me gozaré en Jehová. Entendió que su gozo no estaba en ese hombre, sino estaba en el Señor. O sea, uno esperaría, ¿no? Que al fin el tipo la amó y le dio su... No, o sea, Lea murió así. ¿Me entiende? Pero cuando uno ve la historia de los hijos de Lea, entiende el plan y el propósito de Dios con su generación. Y ahí es donde está nuestra confianza en que Él es grande, en que Él es sabio. ¿Me entiende? Que yo no puedo entender lo que Él está haciendo, pero hace parte de un plan de Dios, en un recorrido como hablábamos en el punto anterior. Y bueno, nos impacta el tema de la humildad de Jesús. Dice, el príncipe de paz, Él entró como un príncipe de paz y no como un conquistador, ¿cierto? La costumbre, hasta la época de Salomón, dicen los historiadores, que los reyes entraban en burro. Cuando tenían sus grandes victorias, el rey, el que había conquistado, el dominador, entraba en un burro, un burriquito. Pero después de Salomón, se pusieron de moda por estrategias, por rapidez, por imponencia. Ya los reyes entraban y eran en caballos. Y de hecho en el Apocalipsis nosotros vemos que la venida del Señor Él va a venir en un gran caballo. Y se habla de los caballos y de los jinetes y caballos, ¿cierto? No se habla de burro por ningún lado, ¿cierto? Pero en la profecía de Zacarías, de Isaías, Él entraría en un burro, significando que el rey, que el Mesías, que le daría la salvación, que redimiría al pueblo, entraría en una actitud humilde y de paz y de reconciliación. El príncipe de paz del que habló Isaías. Y es el que llega a tu vida. Nosotros a veces creemos que el Señor va a llegar a nuestra vida y nos va, yo me acuerdo al principio y la oración de mucha gente, Señor, ¿por qué no me das ese BMW para que la gente vea que tú estás conmigo? Y a veces pedimos así, Señor, para que la gente vea que... Y Dios no llega así. Él no llega así. Él llega como príncipe de paz. Y la paz, la palabra paz en el Antiguo Testamento, en Isaías, como nos está relatando, es la palabra shalom. Y es una palabra que nos habla de una paz integral. De una paz que envuelve todas las áreas. Y hay gente que cree que la paz o la prosperidad tiene que ver con la plata. No. Yo voy a hacer un comentario, y me perdona de la persona que voy a hablar, pero por ejemplo yo veo en estos días, usted sabe la plata que tiene James Rodríguez, el futbolista. Usted sabe la plata que tiene ese tipo. Y con toda la plata no tiene familia. Y ha ido de una relación en otra relación, la hija por un lado y ahora el hijo en otro lado. Yo eso no he entendido bien cómo es la situación del hijo, con quién fue que lo tuvo. No he podido entender eso. Bueno, no he podido entender cómo alguien hace, bueno, esa dinámica no la entiendo. Pero un hombre con mucho dinero, ya todo el mundo lo rechaza, estás acabado, no sé qué, y acaba de formar un tremendo berrinche allá en donde estaba. O sea, que dice que él ya va en decadencia y con toda la plata no tiene paz.
todos los berrinches y todas las pataletas es porque no tiene paz en su corazón. Y así usted lo va a ver con mucha gente que aparentemente se ve poderosa y próspera. Pero una persona que tiene realmente el shalom de Dios tiene una paz integral. Aunque no tenga dinero, tiene familia, tiene sus hijos y sus hijos sanos, etcétera, etcétera. Y ahí puedo ver que Dios está en mi vida. Yo les he compartido cuando me reúno con los compañeros de mi profesión. Incluso hay una compañera de la que yo me siento muy orgulloso, está aspirando a ser magistrada de la corte. Y los otros, plata que tiene, y eso le ha ido, ¿me entiendes? Y todos van por 2, 3 matrimonios. Y la primera pregunta es: Pacho, ¿y tú todavía estás con la misma mujer? Sí, con la misma. Me casé hace 22 años y estoy con la misma. Y están creciendo mis hijos. Y acabo de publicar mi hijo mayor es cinturón negro y del cual me siento orgulloso. Y cuando Juancho está dando sus volteretas, también he subido sus volteretas porque también me siento orgulloso de él. Y en eso veo el shalom de Dios, que el príncipe de paz llegó a mi vida. Que sí, llevo como 5 años orando para cambiar el carro. Tengo como 8 años pagando la hipoteca al banco, sí, y orando cada mes para que Dios provea, sí, pero tengo paz. Y en eso sé que el Señor está conmigo. Sé que el Señor está. Y Él ha venido para darme esa paz, como dice la Escritura, esa paz que no te la da el mundo, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no la puede entender, pero es la que ha llegado a tu vida y con la que tú puedes vivir en plenitud. Ahora, mira, él llega en un asno, no como vuelvo y digo, como uno quisiera. Y Señor, ¿y tú por qué no me has dado esto? Porque no es como tú quieras, es como Él quiere. Yo recuerdo un amigo, eso para mí siempre, y él oraba, llegábamos a la iglesia, y había un hermano que es ciego. A veces he contado este testimonio. Él es ciego, él era soldador, y como no utilizaba la máscara, la cosa esa, se le quemaron las retinas, él quedó ciego y se convirtió en un hombre de oración. Vivía arrodillado orando, y la gente se llamaba Argemiro Pacheco. Pache, mira, ora por nosotros. Y él oraba, sí, claro, y oraba y ayunaba y todas esas cosas por la gente. Y una vez estaba con este amigo mío y lo vimos llegando al hermano Pacheco, y él vivía en San Fernando, pero cuando todo eso era destapado, no estaba pavimentado, entonces tenía que contratar un taxi para que lo llevara hasta la iglesia, y nuestra iglesia estaba en Boca Grande, entonces el taxi desde San Fernando hasta Boca Grande. Y este amigo mío me decía: Señor, dame un carrito para poder llevarle al hermano Pacheco. Señor, si tú me dieras un carrito para servirle al hermano Pacheco. ¿Y sabe qué? El Señor le dio el carro. Y yo amigo, mira, lleva al hermano Pacheco. Sí, claro, yo solo pedí y el Señor me lo dio. Y llevó al hermano Pacheco ese domingo, y gloria a Dios. El domingo siguiente llevó al hermano Pacheco. El tercer domingo no apareció el hermano. Y dije: ay, ¿por qué? Y el carro, no sé. No, es que por donde vive tú sabes que eso está destapado y eso me daña el carro y la suspensión y tal. ¿Qué? Más nunca se acordó del hermano Pacheco. Y así somos nosotros. Señor, ven, y no sé qué cosa, y se nos olvida. Lo olvidamos. Y entonces después nos preguntamos: ¿y el Señor por qué no me da esto? ¿Y por qué no me da esto? Porque Él conoce nuestro corazón y sabe que no vamos a ser fieles. Pero hay otras personas que Dios les da porque sabe que van a ser fieles. Y si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondrá. ¿Por qué no me ha puesto sobre más? Porque no has sido fiel con lo poco. Necesitas ser fiel. Y eso significa tener paz en las cosas pequeñas que haces para Dios.
¿Entiendes? Hay cosas que a veces, sí, yo hago esto para Dios y el segundo, ¿y por qué yo? Y pues, yo soy el más bobo que me toca hacer esto para Dios. No, perdiste la paz, perdiste la fidelidad con lo pequeño. Pero si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre más, y sobre más, y sobre más. ¿Qué es eso que estás necesitando? Una familia, un empleo, una provisión extra. Sé fiel en lo poco y Dios te pondrá sobre más. Su condición de siervo. Fíjense, pase lo que pase, él estaba siempre cumpliendo el propósito de Dios. Le fuera mal, que si hubiera sido yo Jesús, en la primera vez que lo quisieron apedrear, yo no voy para allá más nunca. Pero lo intentaron apedrear, lo escupían, lo rechazaban, y él estaba cumpliendo, seguía vez tras vez cumpliendo el plan y el propósito de Dios hasta el final. ¿Y el final qué fue? Muerte de cruz. Señor, pasa de mí esta copa. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios nos hubiera revelado? Mira, te van a crucificar, yo para allá no voy. ¿Quién dijo? ¿Quién? Y por todo ese poco gente mala. Y resulta que sí. Porque sus ojos estaban puestos no en la dificultad, sino en el propósito, en el plan, en el Dios Todopoderoso, que era su Padre. Y así, mi hermano, para persistir a pesar de la dificultad, para persistir a pesar de lo duro que sea el camino, nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios. Cuando yo le quito la mirada a Dios, comienzo a poner los ojos en la dificultad. Y resulta que las dificultades lo que quieren es ponerme a mirar, a enfocarme en donde debo, en el Señor. En el Señor. Ahora, hay una realidad del pueblo de Dios, del cual somos tú y yo. Es interesante porque este día de la entrada triunfal, que algunos le llaman, a Jerusalén, Jesús fue alabado como nunca hasta ese momento. Todo el pueblo recibiéndolo y alabándolo. Y ese mismo pueblo 5 días después estaba gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y en eso se parece a nosotros. Señor, gracias por lo que me diste. Y a los 3 días, al día siguiente: Señor, ¿y por qué me abandonaste? ¿Y por qué me está yendo mal? ¿Y por qué yo para qué di esto? ¿Yo para qué hice esto? Se parece a nosotros. Pero igual, Él sigue en el recorrido y volverá a bendecirnos. Y volverá a mostrarnos su misericordia. Porque ese es su plan, ese es su propósito. Ahora, interesante porque la gente gritaba: Hosana al que viene, el Hijo el nombre de Jesús, el Hijo de David, Hosana, Hosana. Y Hosana es sálvame. Un grito de sálvame, sálvame, oh Hijo de David. Y resulta que el Salvador lo tenían ahí enfrente. Y no entendían. Y a veces nos pasa a nosotros también. Yo me identificaba porque muchas veces he tenido la solución ahí, al frente mío, y no me he dado cuenta. Y esa solución es Cristo Jesús. En todo tipo. Si es económica, mi confianza, ¿en quién la pongo? En el banco, en fulano, que me va a dar. Oye, fulano, el fulano le está llegando la tula, ni se ha acordado de mí. Porque pongo mis ojos en los hombres. Pero cuando yo tengo los ojos puestos en Él, el Señor toca a quien menos lo esperamos para bendecirnos. Mire, esta semana no, la semana pasada creo que fue, Mateo está aspirando a un intercambio en Francia, y para eso tiene que aportar el reporte de todos los semestres que ha hecho, pero en inglés. Y eso costaba o cuesta
más o menos 350,000 pesos. ¿Saben? Yo tengo la costumbre, yo les he compartido, cuando a mí me llega una provisión, ¿qué hago yo? Yo no corro a gastármela. Aquí están los zapatos, aquí están la no sé qué. No, no. Cuando llega una provisión, yo lo que hago es, Señor, ¿para qué es esto? ¿Cuál es el propósito? Y bueno, ahí llegó una provisión, 400,000 pesos. Y yo la guardé y yo dije, Señor, ¿para qué es esta provisión? Y Mateo llegó, papi, necesito no sé qué cosa. Papi, ¿qué tal cosa? ¿Cómo vamos a hacer, papi? Y él con una cara como de tragedia porque él sabía que yo, como que no, en mi casa no es que sobren los billetes de 100,000. Y yo le dije, listo, ¿para cuándo los necesitas? Pues bueno, pero realmente cuando él me dijo, yo no tenía. Si yo le dije, bueno, listo, mijo, ¿para cuándo los necesitas? No, papi, que para el lunes. Bueno, listo, me recuerda, yo no tenía la plata. Pero Dios envió la provisión y entendí para qué era. ¿Me entiendes? La provisión está ahí cuando nuestros ojos están puestos en el lugar correcto. Pero si yo pongo los ojos, por ejemplo, yo estaba hablando ayer con alguien y yo le decía, amados, y voy a abrir mi corazón. Usted sabe los gastos que tiene la iglesia, arriendo, etcétera, etcétera. Amados, el recaudo de la iglesia no da para pagar los gastos de la iglesia. Pero si yo me pusiera a enfocarme en cada uno de los que llega a la iglesia, no llegaría la provisión por otros lados que sí llega para pagar puntualmente renta, todas esas cosas. Y por eso a veces a algunos les ha pasado, a algunos pastores les ha pasado que como piensan en las personas, entonces, mi amor, Mauricio consignó, hermano Mauricio, Dios quiere usarlo. Y comienzan a presionar a la gente. Porque la provisión va a llegar por ti, hermano, y hay que pagar, no sé qué cosa. Pero cuando nuestra confianza está en el Señor, Dios va a proveer del que menos pensamos. Y por donde menos pensamos. Y entendemos que Dios proveyó. Y yo te digo, ha pasado un testimonio, no sé por qué estoy hablando de este tema porque no estaba dentro de mis apuntes. Yo comencé a hacer un posgrado. Yo hice un posgrado de seguridad social. En esa época el posgrado costaba 7 millones de pesos. Y alguien me dijo, pastor, me va a llegar una plata. Y con esa plata yo lo voy a bendecir con tanto. Una plata grande. Esa plata me daba para comprar carro, para comprar casa, para muchas cosas. Pero como yo he aprendido que la gente promete, pero Dios es el que provee, yo no me pongo a darme mala vida por eso. ¿Y cuándo va a llegar? Y llegó el 15 y le van a dar la plata. No, yo me desentiendo de ese tema. Pero en el momento en que me dijo la persona, yo dije, bueno, listo, con eso pago el posgrado. Amado, me gradué hace como 10 años. Y esa plata nunca apareció. Pero Dios proveyó para pagar el posgrado. Cuando ya yo necesitaba graduarme, la plata llegó para pagar. Por eso yo nunca sentí amargura. Yo me encuentro todavía con el hermano y todas esas cosas y no me da ni frío ni calor. Porque mi provisión llegó por Dios. Y le pudiera contar hasta el tema de mi casa, cómo Dios fue proveyendo poco a poco con las cosas que se han hecho. Porque mi confianza no ha estado en el hombre, está en Dios. Y Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo y tiene un plan, como hemos estado hablando, y llega no en 4 puertas Mercedes-Benz, llega en un burrito para traer bendición y paz a tu casa. Y yo te voy a decir una cosa, cuando llegue en burrito, ábrele la puerta para que entre.
No esperes a que llegue el Mercedes-Benz, a no sé qué cosa, para abrir la puerta, no. Cuando llegue un burrito, ábrele la puerta al Señor para que te sea bendecido. Hay una persona que yo conocí, ya esa fábrica no existe, pero había una fábrica de ropa interior en Bogotá, creo que se llamaba Licra de Dupont, creo que se llamaba ropa interior de mujer. Y los dueños de esa fábrica en Bogotá vivían en Barranquilla. Y mi mamá era la que le hacía la peinaba y le hacía el manicure. Y esa familia, con todo el poder y todas las cosas que tenía, porque tenían esa fábrica, pero tenían emisoras de radio, mucho, estaba en una depresión tan grande la señora, y la manicurista, mi mamá, le dijo: mi hijo te puede compartir del Señor. Y ella dijo: si eso me va a traer paz, que venga. Yo tenía como 2 o 3 meses de haberme convertido. Y yo fui a Barranquilla. Y ese fin de semana, esperando a que ella tuviera tiempo para que me atendiera, yo dormí en el sofá de su casa, como el burrito, en un lugar no muy cómodo. Hasta que una noche me dijo: bueno, mira, cuéntame, ¿qué es lo que tu mamá me dijo que tú me puedes compartir, que me puede dar paz? Y yo no tenía 2 o 3 meses de haberme convertido. Y yo oraba durante esos días esperando a que me dieran la oportunidad. Yo oraba: Señor, ¿qué le voy a compartir? Yo no sé. Una persona tan poderosa. Y cuando ella se sentó conmigo, yo lo único que le dije fue, le conté lo que Dios había hecho conmigo. Y cómo me había sanado del dolor, de tantas cosas. Y esa mujer lloraba y me decía: tú no sabes cómo me ha hablado eso. Tengo el sindicato que se me levanta, me insulta, tengo a no sé quién, tengo a los proveedores que se me paran aquí. Yo vengo a descansar acá en Barranquilla porque en Bogotá, en mi casa, no tengo paz. Y ahora entiendo que el tema es mi corazón, que necesito abrirle mi corazón al Señor. El Señor, la salvación, la paz llegó en el hijo de una manicurista, en un burrito. Y tú también puedes hacerlo. Tú también puedes llevar el mensaje de paz, de reconciliación al que menos te imaginas. Al que se ve tan fuerte, tan poderoso, tú puedes llevar el mensaje de la paz, de la reconciliación que necesita. Y Él cumplirá su propósito en tu vida y en la de esas personas. Amén. Bueno, y quiero recordarte lo último. Él es el Rey. Y Él es el único que puede darte paz en medio de las tormentas. Vamos a ponernos un momentico en pie, en paz y en pie. Y quiero gracias, Mauro. Y quiero siento en mi corazón que hay gente que está escuchando muchas voces y no tiene paz en su corazón. Y está esperando que Dios que alguien le diga algo que realmente le diga que le dé paz. Pero quiero decirte, esa paz está en el Señor Jesús. No en lo que van a hacer otros, no en lo que te van a decir otros. Esa paz está en Jesús. Voy a cerrar con el Salmo 24.
Dice el Salmo 24, el versículo 7, dice: ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas. Y yo pienso, cuando veo esta porción, lógicamente, por eso los judíos estaban esperando un conquistador, porque era fuerte, valiente, invencible en batalla. No estaban esperando a alguien que fuera invencible en batalla en un burrito, sino en un caballo, yo me imagino con coraza, con espadas. Pero también veo aquí y me imagino que esas puertas antiguas son nuestros corazones, que han estado cerrados y que uno no sabe lo que pasa detrás de esas puertas antiguas. Me imagino que habrán cucarachas, telarañas y una cantidad de cosas ahí acumuladas porque han estado cerradas por mucho tiempo. Pero el Señor está: ábranse. Tal vez la primera puerta que tienes que abrir es tu mente, porque en tu mente se ha cerrado la idea de que no puedo, es que yo no lo entiendo, es que no me parece, es que no es así. Abre la puerta de tu cerebro, de tu entendimiento, a dejar que Él entre y limpie tus pensamientos. Saque las cucarachas. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos ahí. Dile: Señor, entre en mi vida. Entre en mi vida. Entre en mi corazón. Entre en mi familia. Entre en mi trabajo. Hay gente que le pide a Dios por su trabajo, pero a Dios no lo deja entrar en su trabajo. Tú te quedas allá y yo hago las cosas a mi manera. Hoy es el día de decir: Señor, también entra en mi trabajo. Enséñame cómo hacerlo a tu manera. Cómo comportarme en mi trabajo como tú lo harías, Señor. Y yo sé que la paz del Señor va a venir sobre tu trabajo. Hay lugares de conflicto, hay lugares de mucha presión. Y Él puede traer paz. Él puede traer paz. Señor, trae paz a estos hogares, a estas vidas. Entra por estas puertas que es el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y trae paz. Y trae paz, Señor, en el nombre de Jesús. Llévate toda turbulencia. Llévate toda turbulencia. De todo temor, de toda lucha, de todo conflicto interno, Señor, y trae paz, Señor. Trae paz, Señor, en el nombre de Jesús. Trae paz, Señor. Amén. Y bueno, para la gente que está conectada en el Facebook, queremos bendecirte. Recuerda, este es un tiempo donde, si le permites al Señor, el Señor va a traer refrigerio a tu hogar. Y como siempre decimos, recuerda, Jesús te ama y nosotros en Turbago también. Amén. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.